He titulado esta meditación de hoy, Cuando el ser humano vuelve en sí. Lo vamos a basar este pensamiento en Lucas 15, 17 al 21. Es un relato bíblico dicho por nuestro Señor Jesucristo y conocido por toda la iglesia cristiana evangélica. Dice la palabra así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? He pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Maravillosa esta lectura de la Biblia. El relato del hijo pródigo ilustra muchas cosas esenciales en la vida humana. Veo aquí el amor de Dios, el libre albedrío del ser humano, el peligro de hacer mal uso del precioso don de la libertad que nuestro Creador nos ha dado y las nefastas consecuencias del pecado humano. Esto lo vemos en la experiencia del hijo pródigo. Abandonó la casa de abundancia y terminó cuidando cerdos, símbolo para los judíos de inmundicia y miseria. Estando en la más profunda miseria, fue que volvió en sí y comenzó su maravillosa restauración. De ahí nuestro tema, cuando el hombre vuelve en sí. Cuando una persona despierta a la realidad, se da cuenta que estaba equivocado. Eso pasó con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo salió de su casa, quizá pensó que era un tipo inteligente y un hombre libre. Pero ahora que despierta, se da cuenta que lo que había hecho era una locura. Ahora que ha despertado de aquel maldito hechizo, comprende que había estado totalmente errado en sus decisiones y su conducta. Tomemos nota de la expresión volviendo en sí. Esto nos indica que el joven había perdido la cabeza y estaba inconsciente de lo que hacía. Había perdido el juicio y la capacidad de discernimiento para distinguir entre lo que es correcto y aquello que no lo es. ¿Cuántas personas van por la vida solo siguiendo sus instintos sin saber hacia dónde se dirigen? Otros van como borregos siguiendo a un hombre, a una religión, sin preguntarse si es el camino correcto el que llevan. ¿Por qué actúan así tantas personas? Es porque tienen torpeza o estupor mental y han perdido el juicio.
La desobediencia a los mandamientos de Dios en su santa palabra, el creador de nuestras vidas, trae como consecuencia la pérdida de la facultad para discernir debidamente la diferencia entre el bien y el mal. Cuando el ser humano vuelve en sí, entiende que ha sido un necio al abandonar los caminos de Dios. Ahora se da cuenta el valor de la familia. Eso sucedió con el hijo pródigo. Oiga lo que dijo el hijo pródigo cuando volvió en sí. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es hasta que el hombre vuelve en sí, dice entonces: qué necio he sido en mi caminar, en mi actuar, en mi conducta. Es hasta que vuelve en sí aquel hombre, el hijo pródigo, que entiende por lo menos dos cosas. Número uno, entendió que el dinero se acaba, pero la familia no termina. Dos, comprendió que los amigos duran mientras hay dinero. Cuando ya no hay dinero, ya no hay amigos. Esto lo han experimentado miles de personas en la experiencia de su vida, pero no han entendido. Cuando la persona vuelve en sí, comprende lo importante que es estar con la familia de Dios. Con la familia de Dios hay gozo verdadero, amistad verdadera, interés verdadero, sin egoísmos. Nos sentimos fortalecidos en la comunión y nos ayudamos unos a otros por amor de Dios. Mis amigos, Dios es el único que llena el vacío del corazón, y solo cuando estamos con Él, nuestra alma está satisfecha. El diablo roba la paz y la comunión con los hermanos. Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El mismo Señor Jesús dijo: el diablo vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando la persona vuelve en sí, reconoce que debe volver a Dios. Oiga lo que dice el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mientras estaba embrujada su mente, pensaba que no necesitaba a Dios. Así es todo el que está en rebeldía en contra de la palabra de Dios. Piensa que está en lo correcto, aunque a todas luces ande torcido. El hombre que está dormida su mente, que tiene estupor mental, que está embrujada su mente, celebra sus errores, celebra sus atrocidades, celebra sus estupideces, porque está dormido o entorpecida su mente. No importa dónde esté la persona, puede volver en sí si así lo decide. Sí, mi hermano, cada persona es libre para tomar sus decisiones, pero está obligado a examinar el camino que quiere tomar. El hijo pródigo tomó la decisión correcta. Iré a mi padre, dijo aquel hombre, iré a mi padre. Dios recibe a todo el que viene a Él, no importa cómo venga. Así como el padre del hijo pródigo vino con ropa sucia, fue recibido por su padre. Así Dios mismo hará con usted, mi amigo, si vuelve a Él. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Cuando una persona se da cuenta que anda por un camino equivocado, inmediatamente toma la decisión de volver a Dios. Oiga lo que hizo el hijo pródigo. Y levantándose, vino a su padre. Eso dice el texto bíblico. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Antes
había sido irreverente, irrespetuoso, un malvado, un malagradecido, un hombre ciego, enloquecido. Pidió la parte de la herencia y se fue con sus amigotes a destruir la fortuna. Pero ahora que se dio cuenta, ahora que vuelve en sí, se humilla ante su padre y reconoce que debe volver al regazo de su padre. No basta, hermano o amigo, con la buena intención y decir que lo voy a hacer después. Como me dijo una persona hoy, lo haré después. Estoy pensando en buscar a Dios, pero lo haré después. Oh, qué triste. Es ahora el día de salvación. Tras de que el hombre despierta y se da cuenta de su condición espiritual, entonces entiende que debe volver a Dios. ¿Qué importa lo que diga la gente? No es nada fácil regresar al camino correcto, pero sí se puede regresar. No se debe temer a la burla de la gente o al prejuicio de los amigos. Es una decisión personal. Es usted quien dará cuenta a Dios y no otros, amigo mío. Cada quien dará cuenta a Dios de sí. Así lo dice la santa palabra de Dios. En conclusión, es muy fácil alejarse del camino correcto y es muy difícil regresar. El camino del mal es un camino que conduce hacia el fondo de la maldad y la destrucción. Regresar de un estado así no es fácil. Solo la gracia de Dios puede operar en el corazón del ser humano para que pueda volver en sí y regresar a Él. Amigo que me estás escuchando, o hermano descarriado, escucha a Dios en su palabra y la gracia de Él puede hacer que vuelvas en sí y así entiendas que necesitas volver a Dios. Si vuelves a Dios, Él te recibirá con los brazos abiertos. Limpiará tu vida de la inmundicia, te hará libre y te hará un hijo de Dios. Y se hará fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. Que Dios te bendiga, te ayude, te conceda la gracia de que vuelvas en sí, que abras tus ojos y te des cuenta que vas por un camino equivocado. Te vas a dar cuenta que has estado celebrando una victoria, la victoria que va a ser tu propio verdugo, quizá no muy tarde. Padre, en el nombre del Señor Jesús, agradezco por esta oportunidad. Yo te pido con todo mi corazón que bendigas a las personas que escuchen este mensaje y les reveles a su alma y en tu gracia bondadosa, oh Señor, ilumines su alma, su corazón. Hazles despertar, Señor, para que escapen de la oscuridad y entren al reino de Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga muchísimo a cada uno de ustedes.